Buenas. Vamos a introducirnos en la poética de Aristóteles a través del análisis de una serie de conceptos. La poética y su objeto de estudio, la tragedia, la poiesis, la imitación, artificio, verdad y verosimilitud, el signo, el argumento y el efecto trágico. La poética de Aristóteles es una obra fundamental en la historia de la filosofía y de la teoría del arte. ¿Por qué? Porque conforma el primer proyecto de elaboración de un arte poética, así como coloca los cimientos de la crítica literaria y artística actuales. En otras palabras, la poética puede considerarse como una teoría filosófica acerca de la creación artística en general, más allá de que su estudio se centra en el análisis de un tipo específico de producción artística. En este sentido, ¿cuál es su objeto de estudio? Si bien Aristóteles realiza valiosas observaciones sobre otras formas literarias, como la epopeya y la comedia, su objeto lo constituye la tragedia. En efecto, existe un enorme consenso acerca de que la poética forjó el canon clásico en referencia a la tragedia, su estatus, los efectos que debe provocar, el tratamiento de sus argumentos, importancia, etc. Pero, ¿de qué modo se entiende la tragedia? Aristóteles la define así, cito: la tragedia es entonces la imitación de una acción de carácter elevado, completa, que posee una extensión determinada y que se expresa en un lenguaje bello y enriquecido con ornamentos adecuados que convienen a las distintas partes de la obra. La tragedia se presenta bajo la forma de una acción y no de una narrativa, y suscita en el espectador la pena, la compasión o el dolor, promoviendo así la purificación. Por su parte, la poética puede interpretarse como abocada a dos grandes aspectos. Por un lado, consideraciones de tipo descriptivo o formales; por el otro, consideraciones de tipo normativo o estructurales. ¿Qué significa esto? Las consideraciones descriptivas son aquellas que conciernen a las cuestiones más generales de las especies literarias, sus formas, los medios que constituyen sus soportes materiales, etc. Estas responden a la pregunta por el cómo. Por su parte, las consideraciones de tipo normativas apuntan hacia cuestiones relacionadas con los modos de producción de lo artístico, sus efectos, objetivos, significación filosófica y sus funciones, y responden a la pregunta por el qué. Al mismo tiempo, la poética abre dos campos: el campo que pertenece al creador, la poética, y el campo que pertenece al espectador, la estética. El primero se asienta en el poeta, el artista, se ocupa del hecho artístico y se concentra en el proceso. En cambio, el segundo se asienta en el espectador, se ocupa del modo en que se estructura y se confiere significado a los hechos de la poética, corresponde al campo de la estética y pone el foco en el producto, en el resultado. La expresión poética deriva de la palabra griega poiesis, que significa creación, y en este caso creación artística. Esta variará en función de los medios que se utilicen y de la naturaleza de sus soportes materiales. Tal es así que la palabra es típica de la epopeya, la comedia, la narración y la tragedia. Los sonidos lo son de la música, las imágenes corresponden a la pintura y los movimientos rítmicos a la danza. De esta manera, la palabra poeta designa por extensión a todo artista, cualquiera sea el medio o instrumento del que se sirva para cumplir con un efecto. Por otro lado, ¿de qué tipo de creación estamos hablando? No se trata de cualquier tipo de creación,
sino de aquella cuya existencia no es real, sino probable. Y este punto se vincula con la función del poeta. ¿Cuál es esta? Su función no consiste en relatar acontecimientos que hayan sucedido, sino que podrían suceder conforme a la ley de la probabilidad y de la necesidad. Esto quiere decir, por un lado, que deben ser sucesos verosímiles, esto es, sucesos cuya ocurrencia sea probable, y por el otro, sucesos necesarios, esto es, que formen parte indisociable de la trama. En esta línea, cuando los hechos relatados por el poeta hayan ocurrido realmente, deben ser tratados poéticamente. ¿Qué significa esto? Que no debe hacer una mera presentación de ellos como lo hace la crónica o el relato histórico. A través de esta definición, el poeta y el historiador tienen muchos puntos de contacto, así como de diferencia. En rigor, la diferencia entre ambos no consiste en que uno, el poeta, compone en forma métrica y el otro en prosa, sino en que el historiador relata los hechos que han ocurrido, mientras que el poeta los que podrían ocurrir. Por esta razón, Aristóteles postula que la poesía es más filosófica y más elevada que la historia. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la poesía tiende a expresar lo universal, mientras que la historia tiende a dar cuenta de lo particular. Ahora ahondemos un poco más en el concepto medular de imitación. ¿Qué tipo de imitación lleva a cabo el poeta? No se trata de una mera copia reproductiva, sino más bien de una representación. Así, imitar tiene que ver con representar, y representar es volver a presentar algo en un espacio diferente de aquel en el cual ocurre. Por ello, cuando el poeta imita algo, no lo hace pasivamente, sino que expresa algo nuevo. En este sentido, el poeta no imita ciertas pasiones, sino que se aboca al modo en que percibimos y nos representamos aquellas pasiones, y al hacerlo, al representarlas, les agrega valor. Y esto es algo distintivo de la obra de arte y en parte una fuente de su justificación. Por su parte, vale la pena contrastar esta mirada sobre la imitación con la ofrecida por Platón. En efecto, el maestro de Aristóteles, algo patente en el libro 10 de la República, juzgaba la imitación como una copia vulgar de las ideas o formas perfectas. Sintéticamente, para Aristóteles, toda mímesis, toda imitación en tanto representación, es creadora. Otro punto de importancia en relación con esto es que la tragedia es la imitación de una acción. Sin embargo, para ganar en inteligibilidad, es necesario aclarar un poco más a qué hace referencia la palabra acción. Esta no remite a una mera acción en el sentido corriente del término. Acción, praxis en griego, es el resultado de una deliberación. Se persigue con ella un propósito. De esta forma, la tragedia es la imitación de una acción y esto significa la representación de una acción donde hubo deliberación y debate, no impulso y precipitación. Profundicemos un poco más en el tema de la representación. ¿Cómo es esta posible? La representación se canaliza a través de los soportes formales, y a esta mediación Aristóteles la llama entelequia o artificio, esto es, aquello que es construido explícitamente para la representación. De esta manera, la ficción es aquello construido con un propósito y al mismo tiempo designa algo que carece de existencia. En suma, el poeta, el artista, imita por medio de la ficción que crea con esa finalidad. Se vale de la ficción para producir los efectos de verdad. Por esta razón, no es correcto considerar que Aristóteles opone la ficción a la realidad. El hecho de que algo no exista no implica que se trate de algo fantástico,
que la acción poética pertenezca a un ámbito fuera de la realidad. Justamente, si esto fuera así, la obra poética no podría atraer a los espectadores ni producir ningún tipo de impacto. Más bien, Aristóteles exige como condición para que la tragedia logre su propósito la verosimilitud, es decir, la credibilidad. Y lo creíble se opone a lo verificable, a lo que debe ser constatado, como ocurre en el caso del relato histórico. En virtud de esto, en una obra literaria no debemos verificar los hechos, ya que su verdad no está entreverada con su propia forma literaria. La forma, en efecto, constituye el medio que nos comunica con esa verdad. Así, mientras la verdad de la obra histórica se constata, la de la obra poética se asiente. Y en este proceso de asentir la verdad reside su credibilidad. En definitiva, la verosimilitud consigue que una obra de ficción ponga, primero, un pie en la realidad, para despegar luego y producir el efecto esperado. Se trata de algo que demanda cierto equilibrio. En efecto, una obra desmedidamente imaginativa no produce identificación ni reconocimiento, no nos resulta creíble y por tanto no puede producir placer estético. Ejemplo de esto son algunas obras del teatro del absurdo que sí logran provocar ciertos efectos de extrañamiento, pero no de identificación ni de reconocimiento, debido a que no resultan, para la mayoría, ni ciertas ni verosímiles. Desde este ángulo, el relato del poeta pone en juego un sentido de la verdad específico. Esto significa que la verdad del poeta no es del mismo tipo que la de los hechos históricos, a pesar de que debe poseer su misma estructura y cumplir con los mismos requisitos. Así, mientras la poesía construye la verdad por medio del relato, la historia o el pensamiento filosófico lo hace por medio de la argumentación. En línea con la caracterización de la obra de arte que estamos recorriendo, un rasgo distintivo de esta, independientemente de sus distintos soportes materiales, es su realidad como signo, y en su carácter de signo, la obra va más allá de sí. Transpone la cosa no sólo en el espacio de lo bello, sino el espacio de lo verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad de una obra, supongamos una tragedia, se hace visible a partir de la obra misma, de su propio proceso. Es en su propio despliegue que la obra se hace bella y verdadera, algo que se contrapone con lo que sucede en relación con la verdad científica o jurídica que nos brinda acceso a una verdad que ya viene dada. A diferencia de esta, la verdad y la belleza son la cumbre del entrelazamiento que urde el poeta. Por esta razón, hay obras que son bellas pero no son ciertas, otras que son ciertas pero no son bellas, otras bellas y ciertas. En este sentido, la verdad en la poesía no es una verdad develada, sino que constituye un enigma. ¿Un enigma? La obra genera un signo que demanda ser descifrado, y este desciframiento es posible gracias a la intervención del conocimiento, tanto en la producción del signo como en los significados que éste es capaz de soportar. Y esto tiene una implicancia práctica directa. La mera observación de la obra de arte, su contemplación pasiva, no es suficiente. Es necesario interpretar a fin de descifrar el enigma que la obra conlleva en su interior, aspecto que también le confiere al arte cierta significación filosófica. Para comprender esto, cómo se articula en la tragedia, reparemos en el argumento. Una forma de comprender a qué se apunta con el concepto de argumento es a través de una analogía con la pintura. El argumento es a la tragedia lo que la forma es a la pintura.
Por ello, si la historia está desdibujada, si no está bien delimitado su principio, su desarrollo y su final, o si su nudo no se ajusta a los criterios de verosimilitud o probabilidad, la obra fracasa en la producción de sus efectos. De hecho, el modo en que pesan y se ordenan las partes constitutivas de la tragedia, el argumento, el nudo, el desenlace, es lo que constituye la esencia de la creación artística misma. A propósito de esto, la trama debe tener un límite, ya que, de no tenerlo, no sería abarcable por el pensamiento. En consecuencia, la historia, en tanto soporte formal, debe poseer una extensión y una proporción que se ajuste al conjunto y conformar así una unidad formal delimitada y completa. En esta misma línea, la belleza reside en la proporción y el límite, y por eso la tragedia debe guardar una justa proporción entre sus elementos. Por último, y aunado al desarrollo anterior, no debemos perder de vista que el objetivo final de la tragedia es la catarsis. Pero, ¿cómo se produce? El efecto trágico se prepara en un largo proceso en el que la trama conforma el soporte para el desenlace. De allí que el argumento requiera de una construcción sólida, necesaria entre sus partes. Esto quiere decir que cada una está vinculada de tal manera con el resto que si alguna pieza falta, la obra no fluye adecuadamente. Luego, en un punto escogido por el poeta, aparece lo inesperado. Se produce un giro que precipita en dirección a lo trágico. Este cambio de la fortuna es la peripecia. Y esta depende de un nudo que se complica y que se desata en dirección al núcleo mismo de lo trágico que espera ser suscitado. Allí la tragedia verifica su efecto y produce la catarsis. En suma, se produce la identificación del público con la trama cuando ésta es verosímil y la identificación de los sucesos presentados está asociada a un sentimiento placentero y ese reconocimiento produce una expurgación, una catarsis. Por su parte, la catarsis se vincula con la expurgación de las pasiones, el temor o la compasión, de tal modo que lo más ominoso, indigno, es recibido gracias a esta transformación como lo más bello y verdadero. A propósito de esto, una aclaración. La catarsis se produce a condición de que en la obra se respete cierto orden. ¿Qué quiere decir esto? Que si el orden no es el adecuado, si el argumento no obedece a los principios establecidos, si los caracteres no son los adecuados, no se produce la catarsis final. Por el contrario, la expurgación, los sentimientos de piedad y de temor causarán un efecto ridículo o moverán a risa. Por ende, el argumento es el sostén por excelencia de la tragedia, su mediador formal, el que sostiene el final, lo dirige y lo administra. Muchas gracias.